Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista con David Vargas, CEO de Regenera, especialista en psiconeuroinmunología clínica. A partir de las 7 de la tarde lo tendremos por aquí. Vamos a hablar de su libro que acaba de estrenar, Si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. También de sus proyectos más inmediatos. En apenas una semana tienen la jornada de fertilidad funcional, el próximo sábado, el máster de psiconeuroinmunología y muchísimas cosas más que nos interesan. Son ahora las 6:55, vamos a esperar 5 minutos y ahí David se va a incorporar y empezaremos a charlar con él. Vamos a presentarlo un poco y cuando él venga también nos hará una presentación. David es especialista en psiconeuroinmunología clínica, lleva más de 15 años ayudando a pacientes a resolver problemas de salud, alteraciones digestivas, cefaleas, trastornos hormonales, problemas de fertilidad, dolor crónico. Es además el CEO de Regenera, una marca, institución académica que organiza el máster de psiconeuroinmunología clínica. Hasta el año pasado era el posgrado. Están ahora a punto de lanzar la edición número 11, el próximo 12 de abril. Hablaremos también con él de los diferentes proyectos Regenera, que están todos muy relacionados con la psiconeuroinmunología, esa palabra tan complicada de decir y a la vez tan apasionante. Dentro de esos proyectos vemos que Regenera tiene Regenera University, donde no solo tienen el máster de psiconeuroinmunología, sino que este año también lanzan algún máster más relacionado, en todo caso, con medicina integrativa. Vemos también que tienen Regenera Academy con cursos ya en marcha, como son el curso de ayuno intermitente, dieta cetogénica, Regenera Experience. Ayuno intermitente que sin duda está tan de moda y en el que los medios han empezado a hablar durante los últimos meses. También preguntaremos a David acerca de qué opina acerca de ayuno intermitente y acerca también de que los medios ahora se interesen especialmente por esa temática. Regenera Clínicas, con las que lleva trabajando junto con sus socios Néstor Sánchez, Carlos Pérez, Xavi Cañellas, desde hace más de 15 años, y en estas clínicas, atienden a los pacientes basándose en la psiconeuroinmunología clínica. Ahora el abordaje desde un punto de vista integrativo pues se empieza a ver de manera más habitual. También le preguntaremos a David cómo era esto al principio, hace 15 años. Regenera Fertility, un proyecto súper bonito. En su libro, que lo tenemos aquí, vamos a ver si se ve, creo que sí. Si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. David habla en un capítulo especialmente de este tema, del tema de la fertilidad, de cómo las parejas pueden mejorar su fertilidad funcional y por tanto sus posibilidades de embarazo. Pues bien, Regenera tiene un proyecto específico acerca de fertilidad, Regenera Élite, donde tratan a deportistas de élite, preparan, forman y están con ellos. Uno de ellos, de hecho, acaba de jugar hace unos minutos, un interesante partido, Atlético de Madrid-Real Madrid, porque uno de estos deportistas es Marcos Llorente, que está trabajando con Regenera desde hace ya más de un año y medio. Regenera Summit, y aquí dentro tenemos la parte de summits, eventos, en su mayoría gratuitos, congresos. El próximo es el próximo sábado 13 de marzo, como os decía. Si entráis a Regenera Summit, cuando acabe esta entrevista, pues podréis inscribiros gratuitamente a esta jornada de fertilidad funcional, donde cuentan con 10 ponentes top. Uno de ellos es David. Y dentro de estos proyectos también tenemos un proyecto que llaman Regenera Prime, donde incluyen todos los eventos, actividades que van realizando y donde los usuarios que son miembros de esta plataforma, Regenera Prime, pueden acceder a estos eventos de manera gratuita. De todo esto hablaremos, aunque empezaremos la entrevista
sin duda hablando de esto, de si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. En un minuto lo tendremos por aquí a David, sin problema. Continuamos. Hablábamos del libro y os decía que si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. Es un libro que habla 100% de psiconeuroinmunología clínica con un lenguaje cercano a la vez que riguroso. Si no lo tenéis, podéis encontrar el link tanto en el perfil de Salud Integrativa como en el perfil de David Regenera, que ahora sí, creo que ya lo tenemos por aquí. Hablábamos de la psiconeuroinmunología, David. En el capítulo 1 hablas de un caso de un paciente, María, y explicas un caso concreto de cómo lo aborda la medicina convencional y cómo lo aborda un tratamiento psiconeuroinmunológico. Si te parece, luego leeremos este caso en concreto, porque creo que es especialmente interesante. Me gustaría que lo explicaras tú con tus palabras. Sí, el caso no es un caso real, es un caso que pretende dejar claro cómo si nosotros hacemos un enfoque de las patologías y de los síntomas como un enfoque en forma de foto, un enfoque estático, es fácil caer en las etiquetas, en los protocolos de tratamiento y también en la cronicidad de los pacientes. Mientras que si nosotros hacemos un enfoque de los síntomas que tienen nuestros pacientes como la consecuencia de un proceso dinámico y vivo que acaba desembocando en una situación concreta, podemos entender que ese proceso dinámico y vivo tiene lógica a la hora de desarrollar unos síntomas. Por ejemplo, el caso explica cómo una mujer que presenta dolor, fatiga, insomnio, trastornos gastrointestinales y depresión puede ser catalogada fácilmente con la etiqueta de fibromialgia. Si solo hacemos el enfoque en forma de foto, pues sí, si miramos pues, los criterios diagnósticos de fibromialgia nos podría encajar. Pero si vamos un poco más allá y lo transformamos en un modelo dinámico, en un proceso con sentido común, lo que vemos en este caso, que es un caso ficticio, es que la mujer, a raíz de un infarto cerebral de su marido, debe empezar a tener una carga familiar y laboral mucho más grande que le provoca fatiga. Esa fatiga le provoca dificultad para conciliar el sueño y tener un sueño profundo, que resuelve con fármacos que le provocan síntomas gastrointestinales, que le provocan a corto plazo una mejora del sueño, pero a medio plazo un empeoramiento de otros síntomas como cefaleas y también dolor. Y de ese modo, la mujer que tenía una etiqueta que podía encajar con algo crónico, de golpe es una persona que lo que le pasa desde un punto de vista biológico encaja a la perfección con su vida, que es el modo en el que a mí y a los integrantes de Regenera nos gusta hablar de la psiconeuroinmunología, cómo la biología, los mecanismos de acción que se contemplan tanto en la medicina convencional como en la medicina funcional deben enmarcarse en un proceso, en una vida, en la vida del paciente. Y ese es el modo en el que de verdad nos diferenciamos a la hora de tratar a las personas, integrando la vida de los pacientes dentro de los mecanismos de acción y la biología. Muy bien. Vamos a hacer una lectura en diagonal del caso, David, porque Venga. creo que en muchas ocasiones leer casos concretos, aunque no sea real, ayuda a entender por qué la psiconeuroinmunología clínica resulta un abordaje tan interesante. Hablas de que la primera posibilidad es que María vaya a la consulta de un doctor que trata a sus pacientes con un abordaje convencional. Y María acude a esta consulta, le atiende Javier, hablas de que es un muy buen doctor, que vive su profesión con pasión, con ganas de ayudar a sus pacientes y siguiendo el método diagnóstico tradicional. Bien, María le dice que sufre dolor cervical, como dices, lumbar intenso, dolor habitual en otras articulaciones, problemas en su aparato digestivo, cefaleas, insomnio, ánimo bajo, cansancio. Javier escucha todos esos datos y entonces intenta asociarlos a una enfermedad concreta y le pone un nombre. Y como muchos de esos datos coinciden con lo que se conoce como fibromialgia, le dice a María que todo indica que puede tener fibromialgia, con lo cual María sale de la consulta del médico con esta palabra en su cabeza, busca en Google, que está muy bien para muchas cosas y no tan bien para otras, y cuando busca, pues claro, empieza a ver que es la enfermedad que no se cura, que es lo mismo que tiene su vecina que está tan mal, que en la televisión han dicho que eso ya es para toda la vida.
¿Qué pasa con María cuando sale de esa consulta? Y es algo, aunque sea un paciente que no es real, pero es algo que está sucediendo. Está sucediendo cada día, pues que todos los procesos de resolución en nuestro cuerpo, tanto a nivel inmunológico como endocrino, como a nivel también de producción de dolor, todos los procesos empiezan en el sistema nervioso y van hacia abajo, van hacia el resto del cuerpo. No es un enfoque psicosomático, no, estamos hablando de neuroendocrino inmunología. Y por eso, cualquiera de los mensajes que lleguen a nuestro sistema nervioso y nos configuren mentalmente hacia una patología, nos va a orquestar la respuesta inmune y endocrina. Eso es lo que va a pasar, que su cuerpo se va a orquestar en base a su neurología. Mientras que si nosotros lo que proponemos es que orquestemos, que configuremos el cerebro del paciente, empoderándolo a través del conocimiento, dirigiéndolo hacia un modelo vivo y dinámico, el paciente entenderá que tiene herramientas en sus manos, que hay cosas que hacer y, por tanto, verá, como le explico yo a los alumnos del máster de psiconeuroinmunología, el máster de PNI de Regenera, yo les explico que el paciente puede mirar hacia el color rojo, que sería hacia la cronicidad, o puede mirar hacia el color verde, que es hacia la curación. Y en este sentido, la neurología es la que va a determinar hacia dónde mira el paciente. Si miro en Google, si pienso en mi vecina, o si recuerdo que en un programa de televisión decían que era crónico, pues yo me voy a configurar neurológicamente hacia el color rojo. Pero si yo entiendo, gracias al profesional que me atiende, que me explica, que me empodera, que mi proceso es algo incluso lógico, aunque yo tenga dolor y haya, como te diría, desórdenes funcionales, incluso a veces patológicos, pero es lógico, tiene una lógica, porque tanto tiempo sin dormir, tanto tiempo con sobrecarga sociofamiliar, tanto tiempo con problemas gastrointestinales, tanto tiempo con fármacos, eso tiene una lógica y por lo menos tiene una ventana de oportunidad, y esa ventana de oportunidad me hace mirar, configurarme neurológicamente hacia el color verde. Eso es lo que va a pasar. Muy bien. Y posteriormente explicas que la propia María va a una consulta donde se la atiende con un enfoque psiconeuroinmunológico. Un doctor Y también, ¿eh? Subrayar sí, que en sí. ambos casos, estamos hablando de un doctor, en ambos casos, profesionales con muchas ganas de ayudar, y las principales diferencias son de enfoque, de pienso en enfoque estático o dinámico, y también de tiempo, de disponibilidad de tiempo, porque en muchas ocasiones el enfoque convencional se ofrece a los pacientes un tiempo limitado de 5 o 10 minutos. Eso es imposible entender en profundidad un paciente con 5 o 10 minutos. Entonces se necesita el enfoque biopsicosocial, que es el término científico, o psiconeuroinmunológico, que es lo mismo, ¿no? Y además el tiempo, porque una primera visita bien hecha de psiconeuroinmunología necesita entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media. Ujú. Explícanos qué sucede en esa segunda visita. Pues La atiende un doctor, como tú dices, y María va con los mismos síntomas. bien, pues como tú mismo, si quieres, puedes hacer una lectura en diagonal si te apetece y así comparamos con lo de Sí, antes. Venga, pues perfecto. dale, dale. Pues vamos a ello. En este caso, el doctor, en lugar de revisar todos los síntomas uno a uno y determinar un nombre para esos síntomas, lo que empieza es hacerle preguntas a María acerca de cómo es el dolor, cuándo aparece, qué lo aumenta, qué lo disminuye, desde cuándo lo tiene. Como dices, David, aquí obviamente es súper importante el tiempo. Obviamente esto en una visita de 10 minutos es imposible. Y es imposible, es imposible. Es clave en el proceso diagnóstico de psiconeuroinmunología, que es una metodología de 8 pasos que yo mismo diseñé hace ya por lo menos 10 o 12 años, que se vayan estableciendo asociaciones cronológicas a lo largo de todo el proceso. Entonces, ¿qué aumenta los síntomas? Pues resulta que los síntomas aumentan cuando no descanso bien. ¿Qué disminuye los síntomas? Cuando estoy más relajada. ¿Qué aumenta los síntomas? Cuando como mal. ¿Qué disminuye los síntomas? Cuando hago ejercicio físico. Y ahí voy haciendo una especie de algoritmo que me va a enseñar hacia dónde está la solución y hacia dónde está el problema. Pero todas estas preguntas necesitan ir indagando. A la vez que, ¿en qué momentos has estado mejor? ¿Y en qué momentos has estado peor? Y ahí se establecen las asociaciones cronológicas. Y cuando estuviste mejor, ¿qué estabas haciendo? Ah, pues resulta que cuando estuve mejor era una época que tenía menos trabajo,
que podía hacer un poco más de deporte, que descansaba mejor. ¿Y cuándo estabas peor? Pues aquella época que justo me estaba separando de mi pareja. Entonces se empiezan a establecer asociaciones cronológicas que permiten hacer un diagnóstico de verdad personalizado. Y además, súper científico, porque la base de la ciencia, no nos olvidemos, es el empirismo. Y en este caso, lo que hacemos a través de nuestras preguntas es basarnos en el empirismo del propio cuerpo de la paciente, que nos dice, ¿cuándo has estado mejor? Y tu cuerpo me dice que he estado mejor cuando he hecho esto y esto. Entonces nos sirve para el diagnóstico, pero también como herramienta para que se acabe transformando en el plan terapéutico. Y a la inversa, ¿cuándo has estado peor? Haciendo esto. Pues si sabes, por ejemplo, que tomando antiinflamatorios mejoran los síntomas, es posible que haciendo una alimentación antiinflamatoria también consigamos mejorar los síntomas, por lo menos desde un punto de vista de fisiología tendría mucha lógica y además empíricamente tu cuerpo ya te ha enseñado que sí. Entonces, ese es el proceso diagnóstico, pero claro, se necesita tiempo, como he dicho, 1 horita y media en una primera visita perfectamente. ¿Tenemos alguna pregunta, David, de algún caso específico? Si os parece, al final de la entrevista pasaremos estas preguntas a David. Habrá algunas que se podrán responder en un espacio corto de tiempo. Habrá otras que requerirán un estudio más profundo y conocer el caso. Pero en cualquier caso, al final de la entrevista te las pasaremos, David. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la lectura en diagonal y cuando le preguntan a María desde cuándo está teniendo estos síntomas, empieza a hablar acerca de que el verano pasado cree que ya los tenía, el otro también los tenía, pero en el otoño anterior no. Ahí Andrés, que es el doctor en este caso, le pregunta acerca de ese momento de su vida, si sucedió algo. Y María le dice que sí, que efectivamente en ese momento su marido sufrió un infarto cerebral y se quedó hemipléjico. ¿Qué significó eso para María?, le pregunta Andrés. Y María le responde que, claro, ella tiene dos hijos, una hija de 12 años y un hijo de 7, que su marido trabajaba 8 horas y ella media jornada y por tanto lo combinaba. A partir de ese momento le dan una baja por minusvalía a su marido. Ella empieza a trabajar 8 horas, con lo cual tiene que ocuparse de sus hijos, tiene que ocuparse de su marido y también aumenta su jornada laboral, de hecho la duplica. Dice que al principio estaba muy nerviosa y que llegaba al final del día muy cansada y que a partir de ahí el médico de cabecera le recetó ansiolíticos para poder dormir. Inicialmente le fueron bien, pero al cabo de un tiempo dejaron de funcionarle y desde entonces empezó a hincharse la barriga, tiene problemas de diarrea, estreñimiento. Andrés en ese momento, que es el doctor, la mira fijamente y le dice, ¿crees que tu dolor que sientes actualmente tiene algo que ver con este proceso? Y María, ella misma, entiende que es así. Es cierto que dices en el libro que, claro, esto no soluciona el problema de María, porque María continuará teniendo ese dolor. De hecho, su vida va a continuar siendo la misma. Sin embargo, lo que sucede es que María ya no sale de la consulta con una palabra que es fibromialgia, sino que sale de la consulta entendiendo que sus síntomas están relacionados con algo que en algún momento se solucionará. Es decir, en algún momento sus hijos tendrán 20 años y por tanto ya no serán tan dependientes. Es posible que pueda solicitar una ayuda para que su marido tenga una asistenta y con lo cual ella pues pueda tener ese espacio de tiempo. Y dices eso, o sea, realmente de esa visita, claro, la María continúa teniendo sus síntomas, sin embargo, el final es muy distinto de una a otra y por tanto las posibilidades de que María mejore, entiendo que también. Sí, ahora perdona que justo me había entrado una llamada y se ha cortado un poco lo que decías. ¿Puedes repetir la última pregunta, por favor? Sí, te decía que en ambos casos María sale de la consulta teniendo los síntomas, es decir, no es que la psiconeuroinmunología de pronto le haya curado los síntomas continúan estando, sino que María sale de la consulta entendiendo por qué estos síntomas y por tanto el proceso de curación o de mejora es muy diferente. Sí, en realidad los procesos de curación no son así, un clic, pero sí los procesos que configuran nuestro sistema nervioso. Entonces, que yo empiece a mirar hacia la cronicidad y a partir de ahí a tomar decisiones en esa línea es lo que va a provocar que a medio o largo plazo sea irreversible.
Mientras que yo salga de la consulta entendiendo que eso es consecuencia de algo sobre lo que yo puedo hacer algo, será el primer clic que permitirá ir tomando microdecisiones para que a medio o largo plazo yo deje de tener los síntomas. Muchas veces buscamos la inmediatez en los procesos, ya sea en el deporte, en el terreno empresarial o en la curación, cuando estamos buscando salud o rendimiento, ¿no? Y el clic es lo que nos sirve para sintonizar y configurarnos hacia el rumbo correcto. Y eso es lo que hace la primera visita de psiconeuroinmunología. Y en realidad eso es lo que diferencia la psiconeuroinmunología de Regenera del resto de abordajes. Ese clic que te pone con el foco en la dirección correcta. Y a partir de ahí, las acciones, las microacciones se tienen que llevar a cabo en el tiempo para que den lugar a sus frutos. De hecho, si nosotros cogiéramos a cualquier persona sin hacer ningún tipo de diagnóstico y esa persona empezara a comer bien, a hacer ejercicio físico, a tomar un poco el sol, reducir el estrés, pues la probabilidad de que la mayoría de los síntomas que tenga esa persona mejoren es altísima. Pero ¿qué es lo que aporta realmente un proceso diagnóstico y un proceso terapéutico? Que la persona se lo sienta suyo. Es decir, pocas personas les sale natural, voy a hacer esto, esto y esto porque sé que me va bien. Bueno, pues si tienes motivación por la salud, pues lo haces. Por ejemplo, yo, ¿tengo que comer esto? Pues como esto. ¿Tengo que hacer ejercicio? Pues como ejercicio. ¿Tengo que dormir X horas? Pues las duermo, porque al final personas metódicas, ¿no? Sí que van a poderlo hacer. Pero en la mayoría de los casos, las personas, el verdadero kit de la cuestión es la adherencia, la pérdida de adherencia a el estilo de vida o al plan terapéutico. Y eso depende de la primera visita, donde el paciente entiende en profundidad el motivo por el que debe llevar a cabo determinadas acciones. Entonces, la suma de el empoderamiento, el cambio de chip y el mantenimiento de esas microacciones a lo largo del camino es lo que va a dar los resultados exitosos. Muy interesante, David. Empezábamos antes de que te incorporaras, hablábamos del título del libro, Si no quieres tomar pastillas, toma decisiones, y del éxito que ha tenido en Amazon. Se situó como un bestseller entre los libros más vendidos de la categoría general de Amazon, algo que para un libro de medicina integrativa es realmente muy complicado. ¿Cuáles han sido los motivos? Pues no lo sé. Yo estoy súper agradecido y súper contento. Como has dicho tú, tiene 4 años de preparación este libro y supongo que uno de los secretos puede ser el amor y la intención que he puesto en cada una de las palabras, pero yo creo que en realidad mucho tiene que decir el título, que realmente transmite en profundidad el modo en el que nosotros entendemos la medicina integrativa y que a muchas personas le habrá resonado, y después que cada vez hay más conciencia. Se ve en las redes, se ve en Instagram, cómo las personas cada vez quieren más conciencia de su salud y no quieren dejar los resultados y su cuerpo en manos de pues simplemente de fármacos o de estamentos oficiales que dictan o que marcan directrices que no tienen ningún sentido, como por ejemplo son la pirámide nutricional oficial, y cada vez la gente quiere respuestas, cada vez la gente tiene más conocimiento y está más empoderada, y básicamente supongo que tendrá que ver con eso. Y igualmente aprovecho para dar las gracias a la acogida que ha tenido y bueno, y espero que aquellos que no lo hayan visto y si les interesa este tema, pues lo puedan comprar y así todos pues nos vayamos empoderando con conocimiento que nos ayuda no solo a nosotros, sino también a las personas que tenemos cerca. Recordemos que tienen el link para comprar el libro, tanto en el perfil de Salud Integrativa como en el perfil de David Regenera. Es un poco de publicidad esto. Bueno, está bien, no pasa nada, como para comprar. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Es una buena manera de difundir la psiconeuroinmunología y, evidentemente, una muy buena manera está siendo las formaciones que estáis dando a profesionales de la salud. Hasta el año pasado el posgrado de psiconeuroinmunología y este año ya el máster de psiconeuroinmunología clínica. Me gustaría preguntarte acerca de las novedades de este máster, David, que se inicia el 12 de abril.
Ujú. en formato online. Vosotros, en cualquier caso, ya habéis iniciado desde hace años ya el camino online, es decir, no viene de esta situación del COVID, sino que Regenera, de la que eres CEO, desde hace ya muchos años cree en el online. Esto el otro día veía una publicación que me gustó mucho, que era cómo detectar a los emprendedores COVID, ¿no? Que tenía que ver pues, con toda la gente que a partir del COVID ha empezado a apostar por el tema online. Y sí, nosotros ahora hace ya 6 años que tenemos la formación online y estamos súper contentos. Este año pasado tuvimos 190 alumnos nuevos, solo en el máster de psiconeuroinmunología clínica. Y ahora nuestra intención es, digamos, este máster tiene un ofrece un conocimiento transversal, ¿no? Y lo que queremos es también ofrecer conocimiento vertical en cada una de estas disciplinas. Pues vamos a lanzar máster con especialización en el terreno de emociones, con especialización en el terreno de autoinmunidad, con especialización en el terreno de alimentación, con especialización en el terreno del aparato digestivo, fertilidad, y de ese modo multiplicarnos, porque al final una de las cosas que a mí me gusta mucho es el crecimiento personal y la expansión personal. Y como siempre digo, si no te estás expandiendo, te estás retrayendo. Por tanto, como eso me lo aplico y nos lo aplico a Regenera también, pues hemos decidido multiplicarnos por 10, ofreciendo más valor a todos los profesionales y personas que así lo quieran recoger y disfrutando en el camino, que al final es lo más importante. Hablabas antes de que habéis formado ya bastantes profesionales de la salud, entre ellos médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos. Sí. Van más de 1.300 ya en estos 16 años. Y en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial, brutal. Yo creo que la clave de eso es que los pacientes lo piden. Muchas veces me dicen, David, el otro día me entrevistaban y me decían, David, ¿qué harías si fueras presidente del gobierno? Y yo digo, uy, 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 yo tema político no me interesa para nada, no me gusta nada el tema político. No, pero ¿cómo podríamos hacer para ayudar? Y yo, mira, nosotros tenemos que ayudar desde abajo, desde la gente que pida determinadas cosas, eso va a hacer que se ofrezcan determinadas cosas. Es decir, cuando la gente cada vez está más empoderada con la alimentación, va a haber más demanda, por ejemplo, de productos, digamos, naturales, ¿no? Pues yo qué sé, pues que la carne no esté estabulada, hormonada y llena de fármacos, ¿no? Pues al haber más demanda, van a aparecer más productores y desde la demanda nosotros cambiamos el mundo y ahí es donde realmente podemos poner nuestro granito de arena. Nosotros decimos que nos gusta poner nuestro puñado de arena, no granito de arena, sino puñado de arena. Y además en el máster me gustaría hablar de una decisión que tomáis a nivel de empresa muy valiente y que me gustaría que explicaras. Hasta el año pasado Regenera, su posgrado era un título universitario y este año Regenera decide que su máster es un título propio. Claro, cuando Sí. tú lo explicas, dices, bueno, ¿y por qué? Bueno, Explícame todavía. yo llevo trabajando en el mundo universitario desde los 23 años. Yo estaba con 23 años siendo el coordinador de másters y posgrados de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Gerona. Y pues bueno, las universidades tienen cosas muy buenas, pero también tienen cosas malas. Entonces ahora, después de 17 años, llega un momento que te cansas de tener que presentar permanentemente expedientes a comisiones académicas que te fiscalizan el conocimiento y que al final, desde un punto de vista de competencias, desde un máster oficial, como por ejemplo el que yo hice en biología molecular, a un máster propio, realmente las competencias son las mismas y las universidades permanentemente te ponen más barreras. De hecho, se sabe a día de hoy que el conocimiento científico, el de última generación, tarda entre 15 y 17 años en llegar a la clínica. Entonces, cuando ese conocimiento tiene que pasar por la fiscalización de una universidad, pues claro, todo va más lento. Entonces nosotros decidimos que, teniendo en cuenta que las competencias que ofrece un máster oficial o un máster propio por una entidad académica privada, como somos nosotros, son exactamente las mismas,
Eso por un lado. Y por el otro lado, no queríamos ya que se metieran más en el contenido y queríamos dar un plus, un extra. Y eso fue el motivo. Liberarnos para expandirnos, podríamos decir. Y de hecho la decisión parece que ha sido un éxito porque estáis batiendo récord de inscritos en esta edición del máster online de psiconeuroinmunología. Sí, la verdad que en la edición de primavera nunca habíamos sido más de 50 alumnos y ahora ya vamos por 55 y todavía falta un mes y medio, o sea que lo más probable es que lleguemos a números de crecimiento de un 30, de un 40%. Y en definitiva eso lo que enseña es que el profesional lo que quiere son herramientas que de verdad funcionen, que es en lo que se centra nuestra formación en la clínica 100%. Sí, la base es teórica y científica, nos basamos en estudios científicos, pero siempre volcado en clínica, en los resultados que de verdad tú como profesional vas a tener en clínica, en las herramientas que de verdad le van a ser útiles a tus pacientes. Hay un caso sencillo, por ejemplo, en fertilidad, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de la melatonina como una hormona antioxidante en la maduración del ovocito, ¿no? Y mejorando eso la competencia ovitaria y, por tanto, la posibilidad de embarazo en la mujer, ¿no? Bien, pues un día en una reunión con una ginecóloga me decía, claro, es que nosotros solo utilizamos cosas que tengan evidencia científica top. Y yo le hablaba de la melatonina y yo le decía, entonces tú no vas a recomendar regulación de biorritmos y un número mínimo de horas de descanso. No, ¿por qué? Si no hay evidencia científica, no. Y digo, hombre, hay evidencia de que la melatonina tiene efectos. Ya, pues entonces recomendaré melatonina, me decía ella. Y yo le decía, pues yo entiendo los estudios científicos, pero después pienso que hay que interpretarlos y volcarlos en herramientas que de verdad sean útiles en nuestros pacientes. Y por eso, si hay pacientes que tienen problemas de insomnio o hay pacientes que duermen quizá en camas que no les permiten tener un sueño profundo, la herramienta en lugar de dar melatonina, aunque el estudio diga que es dar melatonina, para mí la herramienta es de verdad incidir en su descanso nocturno. Entonces, son las, ¿cómo te diría? Las leyes bajo las que nosotros nos regimos y entiendo que por eso a la gente le gusta, porque quieren resultados reales con sus pacientes, quieren herramientas aplicables desde el primer día, quieren recursos que puedan aplicar en sus pacientes para de verdad conseguir beneficios. Entiendo que por ahí tiene que ir el tema del éxito que está teniendo la PNI de Regenera en estos momentos. Siguiendo con el libro, porque aparte sirve también para hacer un recorrido por todo lo que es Regenera, hablabas ahora de fertilidad. El libro tiene un capítulo exclusivo de hormonas sexuales y dices que son las grandes desconocidas. Y a partir de ahí hablas de fertilidad, menopausia, dolor menstrual. En este caso, como la entrevista tenemos una hora o quizá un poquito más de una hora, vamos a centrarnos en la fertilidad. Uh Porque -huh. además decíamos antes de que te incorporaras, David, que el próximo sábado, 13 de marzo, de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, hay una jornada de fertilidad funcional con 10 ponentes top, entre los que te incluyes. Además, gratuita, además. Y ahora me gustaría que explicaras este tema de por qué tantos eventos gratis. Porque Regenera, además de tener formaciones como son los másters y cursos que se pueden comprar, tienen muchísimos eventos gratis y a los que dais acceso a todo el mundo. De hecho, en la jornada de fertilidad me decías que ya tenéis más de 5.000 inscritos. Explícanos un poco en qué va a consistir esta jornada de fertilidad y por qué gratis, David. Bueno, nosotros ya hemos hecho muchos summits, pues un summit, cumbres online de microbiota, de oncología, sobre el COVID, sobre SIBO, y la verdad que han tenido mucho éxito. De hecho, el que hicimos en diciembre del SIBO, creo que hubo unos 15.000 inscritos, y ahora pues vamos a hacer esta jornada de fertilidad funcional. ¿Por qué? Porque al final nuestra misión como empresa y como personas es la de hacer llegar el conocimiento de salud que empodere a las personas, esta forma de entender la salud basada en un enfoque integrativo, esta forma de entender la salud a partir de empoderar a las personas. Y pues la verdad, nos ganamos bien la vida en nuestras clínicas, en nuestras formaciones
los profesionales salen muy bien formados y nosotros también nos ganamos bien la vida, pero además de eso queremos llegar a las máximas personas posibles y para eso hay cosas incluso hay cosas más importantes que el dinero, como son la salud, la felicidad o ayudar a otras personas y por eso hacemos todos estos eventos, además de que ayuda pues a muchos profesionales, no solo a personas pues al usuario final a poderlo utilizar consigo mismo, sino a muchos profesionales que a lo mejor pues no se pueden formar porque no tienen dinero o porque no tienen mucho tiempo y les ofrecemos esta estrategia. En definitiva, tiene que ver con una misión, que es que este conocimiento sobre salud llegue al máximo número de personas posible. Pues todo aquel que se quiera apuntar, sea profesional de la salud o no, está abierto para todos. En regenerasummit.com puede apuntarse a esta jornada de fertilidad funcional que será en directo el próximo sábado 13 de marzo. Y Regenera, de hecho, tiene su propia unidad de fertilidad, Regenera Fertility, que lleva en marcha 1 año y medio Sí. y donde se atiende a parejas que quieren tener un hijo y que tienen problemas para tener un hijo. Y en el libro dices que muchas de estas parejas, cuando acuden a una visita convencional, como en el caso de María, la respuesta que reciben es, bueno, vuestra analítica sale correcta, parece que no tenéis nada. Por tanto, bueno, viendo que tenéis problemas de tener un hijo, lo que os conviene es ir a reproducción asistida. Ese sería el enfoque de un abordaje convencional. Sí, a ver, nosotros lo que hacemos en Regenera Fertilidad Funcional o en Regenera Fertility es ofrecer las herramientas primero para entender. Porque cuando te dicen, sí, no tienes nada, vale, tú preguntas, vale, ¿y por qué no nos quedamos embarazados? Vale, no tienes nada significa no tienes una patología, pero no significa que no haya una disfunción. Por ejemplo, una maduración ovocitaria incompleta o gran presencia de citoquinas en el líquido seminal, ¿no? Esos son dos factores que pueden estar presentes y que no se consideran patología y que el ginecólogo o ginecóloga te dirá, pues no te pasa nada, no os pasa nada. Entonces, nosotros lo que buscamos es, primero, dar explicaciones a los desórdenes no patológicos, pero sí funcionales. Eso primero. Y segundo, hacer un nexo de unión entre lo que es la reproducción asistida, ¿no? Y lo que sería el abordaje del estilo de vida. Digamos que el estilo de vida está por un lado, la reproducción asistida está en el lado absolutamente opuesto y aquí nosotros lo que hacemos es tender un puente, hacer un link, ofreciendo explicaciones que tienen que ver con mecanismos de función, aplicando herramientas que tienen que ver con el estilo de vida, aplicando intervenciones a nivel terapéutico para normalizar estas funciones y que a lo mejor solo con relaciones sexuales pueden quedarse embarazadas, o favoreciendo o mejorando la competencia ovitaria para que la reproducción asistida tenga éxito. Entonces se trata de encajar, de sumar, no de separar, no de dividir, no de enfrentar, sino de sumar herramientas para ofrecer soluciones a los pacientes, que es nuestro verdadero objetivo, los pacientes, no el ego de unos o otros, sino de ofrecer soluciones a las parejas para que consigan sus sueños, que es pues, ser padres, básicamente, que creo que es un sueño muy bonito y nos encanta poder tener este proyecto ayudando a las personas en esta línea. Vamos a un comentario y luego iremos al resto, pero en este caso habla de algo específico de la fertilidad y nos ponen aquí varicocele, típico de el hombre y creo que es algo muy extendido que se asocia a problemas de fertilidad. Es decir, cuando hay esta patología, si se puede llamar así, en un hombre, pues en un abordaje convencional hay una asociación clara entre eso y lo que sería una posible infertilidad. ¿Cómo lo atiende la psiconeuroinmunología clínica? Bueno, para el que no lo sepa, varicoceles son varices a nivel testicular, ¿no? En el epidídimo en particular. Entonces eso puede afectar a la maduración epididimaria de los espermatozoides. Es el enfoque clásico. Pero en realidad se sabe que mucho más allá del varicocele son importantes otros factores, como es, por ejemplo, todos los inputs hormonales que recibe los espermatozoides en su proceso de maduración, porque para aquellos que no lo sepan, si a ti o a alguien le hacen un seminograma y de aquí a 12 semanas vuelven a repetir el seminograma,
Si tu estilo de vida ha cambiado completamente, el resultado del seminograma puede ser 100% diferente. ¿Por qué? Porque desde las células germinales hasta el espermatozoide maduro hay un proceso de maduración de 12 semanas. Entonces, cada 12 semanas, podríamos decir, si te vas a Bali a estar en la playa todo el día comiendo pescado, tomando el sol, estando relajado y haciendo deporte, lo haces durante 3 meses, eso te va a salir más barato en muchas ocasiones que hacer una FIP, porque más o menos una FIP te puede costar entre 9 y 10, 11 mil euros, pues te vas a Bali 3 meses, vivís como un rey, tenéis sexo en la playa sin estar pensando en quedaros embarazados y la probabilidad de embarazaros es mucho más alta. Entonces, ¿qué hormonas juegan un papel importante en la maduración espermática? Hormona de crecimiento, melatonina, IGF-1, hormonas tiroideas, micronutrientes como el zinc o, por ejemplo, también micronutrientes como el hierro, péptidos como el glutatión. Y todo eso tiene que ver con el punto 1, que es el estilo de vida, y el punto 2, que es el enfoque funcional. Ahí se puede hacer mucho. Entonces, se puede tener varicocele y un estilo de vida con unas hormonas perfectas y un seminograma espectacular. De hecho, voy a decir un secreto. Yo tengo varicocele y los 2 hijos que hemos tenido fueron a la primera. O sea que para los que tengáis varicocele podéis estar tranquilísimos. Sí, aquí me sumo a David porque yo también tengo varicocele y también tengo niñas. Ah, sí, pues mira, fantástico. Sí, por Transparencia eso, máxima aquí en Instagram, sin filtros. sí, no, no hay problema. Sí que cuando he leído el comentario me apetecía comentarlo porque sí que es verdad que muchos hombres que quizás lo tienen y cuando han tenido problemas para quedarse embarazados lo pueden asociar a infertilidad, pues aquí 2 casos que tenemos varicocele y sí, no hemos tenido problemas para ser padres. Bien, hablábamos de Regenera Fertility, decías que en cualquier caso el trabajo de fertilidad funcional que se hace en Regenera es siempre complementario, es decir, no descartáis una posible reproducción asistida. No, no, al contrario, es que justamente en el enfoque de descartar o de excluir está el error. La psiconeuroinmunología no está en contra ni de la medicina convencional ni de la reproducción asistida, ni tampoco está en contra de la medicina funcional o de un enfoque de estilo de vida. Lo que hace es encajarlas y envolverlas en un contexto que tenga lógica con la vida de los pacientes. ¿Para qué? Tengo que escoger entre uno y otro, si lo que queremos es sumar, porque de ese modo es como el paciente va a salir beneficiado. Y eso es súper importante. De hecho, a mí me gusta decir que la suma de la medicina convencional con la medicina funcional, enmarcado en un contexto de vida de los pacientes, es la verdadera psiconeuroinmunología. Porque ni siquiera es como decías tú antes, un abordaje, sino es un enfoque, una forma de entender a los pacientes. Por eso hay que sumar, no excluir. Seguimos con las preguntas. Vamos a una pregunta más y después continuamos con cosas que teníamos planteado en la entrevista. Y un tema indiscutible que creo que hay que hablar es del COVID. ¿Cómo aborda? Digo indiscutible porque llevamos ya un año con esta situación y todo el mundo evidentemente pregunta cuándo se va a acabar. Parece que ahora las vacunas dicen que va a hacer que es posible que el COVID, bueno, pues vaya remitiendo y nos preguntan, primero, ¿cuál es tu opinión acerca de las vacunas COVID? Y luego tenía planteado otra pregunta que es ¿cómo aborda la psiconeuroinmunología los casos COVID? Ay, esta pregunta de las vacunas me río porque me han enviado tantos mensajes y siempre digo la misma respuesta. Las vacunas tienen una serie de riesgos y una serie de beneficios. Entonces, se trata de poner en una balanza, en una báscula, ¿no? Pues los riesgos versus los beneficios. Es verdad que no hay resultados científicos a medio o largo plazo de los posibles efectos adversos de esas vacunas, pero nos encontramos en una situación muy delicada socialmente y que por eso pues cada uno deberá escoger entre el riesgo-beneficio y entiendo que nadie tiene el poder de decirle todos tenéis que hacer esto, todos tenéis que hacer lo otro, que cada uno haga lo que considere, siempre teniendo un enfoque respetuoso respecto a la sociedad, pero las vacunas, igual que cualquier otro abordaje, tiene una parte de riesgo y una parte de beneficio. Eso es lo que puedo decir, no puedo decir más.
¿Y qué puede hacer la PNI para evitar casos COVID o para evitar casos COVID graves? Entiendo que para evitar casos COVID, al Pues final, si nada, tienes que... no, la coronavirus disease en un estado ya agudo, ahí se necesita medicina convencional, fármacos y todas las medidas de urgencia posibles, ¿no? No, ya salió un artículo en Nature hablando de sindemia, el concepto de el encaje entre desorden metabólico, de síndrome metabólico y la tormenta citoquímica que se da en el COVID-19, en la enfermedad de coronavirus. Entonces, esa tormenta citoquímica parece que hay una correlación muy directa con estados inflamatorios de medio, bajo grado, muy relacionados con obesidad, hipertensión, típicos del síndrome metabólico. Entonces, la propuesta es que no te pille con una inflamación de bajo grado o de medio grado, sino que te coja con un estado inmunitario y metabólico saludable para que ese modo, pues tu respuesta inmunitaria no sea en forma de tormenta citoquímica, sino que sea como el 90% de las personas, donde en un porcentaje alto es asintomático, en un porcentaje un poco más bajo, pues son pequeños síntomas. Yo mismo, yo, mi mujer y mis hijos pasamos el COVID en noviembre, creo que fue, y lo que tuvimos fue 3 días de dolor muscular, yo un poco de pérdida de olfato y gusto 24 horas y mi mujer estuvo 4 o 5 días y ya está. Es verdad que eso no es matemático, pero haciendo referencia al artículo de Nature de sindemia, pues la propuesta es que te coja con un sistema inmune y metabólico suficientemente sano como para que no haya una tormenta citoquímica, que es lo peligroso en la enfermedad COVID. Muy bien, daría seguramente para una entrevista de 1 hora, porque hay multitud, nos preguntan aquí más casos concretos acerca del COVID. No lo sé. ¿Puede afectar la vacuna de COVID a la fertilidad? No lo sé. No hay suficiente evidencia, no hay estudios de medio o largo plazo. Al final, se deben asumir una serie de riesgos para obtener una serie de beneficios. Entonces, David, ¿tienes una posición clara respecto a esto? No, pero es que no tiene nadie. De aquí 10 años podremos saber, pero simplemente es una cuestión de riesgo-beneficio. Ya está, no hay más. Muy bien. Para ir finalizando con el tema COVID, nos hemos quedado justo ahí, ¿vale? Nos preguntaban, estabas hablando de que, claro, que no sabías de qué manera podía afectar una vacuna a la fertilidad, porque llevamos muy No poco hay y evidencia, casos. no hay evidencia y hasta que no pasen 10 años no se sabrá, no hay más. Seguimos hablando de proyectos Regenera. Hemos hablado del máster, que sería Regenera University. Hemos hablado también de la jornada de fertilidad, que sería Regenera Summit. Vamos a hablar de Regenera Academy, porque uno de los temas que tenía apuntado era que hablas en tu libro de que el aparato digestivo es ese gran olvidado. Y de hecho, los 2 primeros cursos de Regenera Academy hablan efectivamente de alimentación y de cómo esa alimentación afecta al aparato digestivo. Y quería preguntarte de un caso en concreto, que es ayuno intermitente. Bueno, claro, en este Porque caso es no alimentación. no alimentación. ¿Por qué está tan de moda el ayuno intermitente? No lo sé porque está tan de moda. En realidad nosotros hace 15 años, sí, yo recuerdo cuando empezábamos a ir a dar ponencias, que fuimos a la Facultad de Ciencias del Deporte aquí en Barcelona y explicábamos que convendría hacer ejercicio físico con la barriga vacía. Y poco menos que tuvimos que salir por piernas porque parecía que, bueno, que estábamos diciendo, me sale una palabra en catalán, heretgia. ¿Cómo es en castellano heretgia? ¿Herejía? No. Ya. Herejía, vale, pues eso. Y ahora, 15 años después, pues todo el mundo está con el ayuno intermitente. En definitiva, ni siquiera es una moda. Es algo que, desde un punto de vista biológico, el cuerpo humano se ha configurado alrededor de grandes periodos de ayuno. Entonces, supongo que tiene tanta lógica que una vez se ha roto la barrera, esos 15 años de los que hablábamos antes, ¿no? Una vez se ha roto la barrera, tiene tanta lógica y funciona tan bien que por eso ahora todo el mundo está alucinando. Y justo ahí aparece deportistas que reconocen que están haciendo ayuno intermitente. Algunos de los cuales están con el equipo Regenera Élite, que está formado por David, Carlos, Xavi y Néstor,
y uno de ellos es Marcos Llorente. Eres futbolero, David, sí. Mucho. Yo diría que a las dos cosas que más tiempo he dedicado en mi vida ha sido a trabajar y al fútbol. Sí, sí. Y ahora aquí alguien me pregunta, ¿la familia qué? Hombre, a ver, yo tengo 40 años y mis hijos tienen 7, entonces llevo mucho más tiempo trabajando y dedicándome al fútbol que, que a la familia. Entonces, sí, sí, estamos con Marcos, con Gerardo Lufeu, estamos también con, bueno, con varios jugadores más, ¿no? Con Ibai Gómez bueno, pues aplicando todo este conocimiento científico de tantos y tantos años en el rendimiento deportivo y en un ámbito que a nosotros nos apasiona, que es el fútbol. Y la verdad, pues teniendo muy buenos resultados y con gente encantadora. La verdad que los futbolistas con los que trabajamos son personas súper inteligentes, contrariamente a lo que la gente cree. Realmente hay futbolistas súper inteligentes con los que nosotros trabajamos, son una pasada. Y bueno, y los resultados, pues ahí están. La verdad que estamos muy contentos. Ujú. Muy De bien. hecho, hoy Marcos ha hecho un partidazo contra el Madrid. Lástima que en el último momento el Madrid ha empatado, pero bueno, ahí va el Atlético a ver si acaba ganando la Liga, que sería una gran alegría para Marcos. Y esta noche pues juega Ibai a las 9. Muy bien. Y justo aquí volvemos a tu libro, porque hay un capítulo que me gusta mucho, que es cuando hablas de cómo enfocar la integración de todo lo que es la PNI, la alimentación o incluso otros aspectos que no están relacionados con la alimentación en tu día a día. Y Sí, hablas de cómo... el último capítulo, ¿no? Sí, así es. Cómo llevarlo a cabo. Eso es. Y hablas de que si quieres resultados radicales, tienes que tomar decisiones radicales. Y por eso Sí. hablas incluso del caso de deportistas de élite. Y dices, Ujú. obviamente, si un deportista de élite quiere convertirse en un mega crack a nivel atlético, a nivel rendimiento, pues lógicamente las decisiones que tiene que tomar deben ser radicales. A la altura. Explica, explica eso. Eso tiene que ver con el concepto de proporcionalidad, ¿no? Está demasiado extendido el concepto de los grises, ¿no? De no seas radical, ¿no? Y de hecho, este capítulo empieza con una frase que dice, no seas radical, o sí, ¿no? Entonces, el o sí depende del tamaño del objetivo que tú estés buscando. Debe haber una proporcionalidad entre el tamaño del objetivo que tú tienes en mente y la intensidad en la que aplicas las herramientas para alcanzarlo. Si tu objetivo es simplemente mejorar síntomas digestivos, deshincharte, a lo mejor solo haciendo alimentación en un 80% es suficiente, ¿no? La ley del 80-20, en este caso, está bien. Pero si tu objetivo, sois una pareja que lleváis 2 años intentando ser padres, pues a lo mejor las decisiones que debéis tomar son radicales. A lo mejor en un momento dado uno de los dos tiene que, a lo mejor está trabajando en un lugar absolutamente tóxico y la decisión no puede ser una media tinta, tiene que ser dejar ese trabajo. Y me dirán, uff, pero es que eso es muy difícil. Ya, pero es que es a la altura del sueño, ¿no? Porque en muchas ocasiones les pregunto, bueno, ¿y entonces cuándo dejará de trabajar? ¿Cuando nazca el hijo? Dicen, sí, cuando nazca entonces ya me lo pensaré. No, pero es que es ahora cuando te lo tienes que pensar, porque si no después vas a tener problemas. Y en el deporte es la máxima expresión de esto. A mí me gusta decir que en clínica pues, de eliminación de síntomas trabajamos del 0 al 5, ¿no? Mientras que cuando trabajamos en rendimiento, en excelencia, trabajamos del 5 al 10. Y me explico. Si tú tienes estreñimiento, pues tienes un estado de salud intestinal de 3/10. Pues comiendo un poco de fruta, bebiendo un poco de agua y reduciendo las harinas, te pones en un nivel de salud de 6 y con eso ya consigues tu objetivo, que es dejar de tener estreñimiento. Vale, hemos hecho una intervención del 0 al 5. Pero cuando tú trabajas con un deportista que está delgado, que ya gana mucho dinero, que ya ha llegado a la cima, pero que su objetivo es ser titular, ganar títulos, no tener lesiones, correr más rápido que los demás, ahí está ya en un 8 y tú lo tienes que llevar al 10. O a veces está en un 9 y lo tienes que llevar al 11. Y ahí es donde de verdad
tienes que exprimir el cerebro para tocar las teclas que permitan generar la expansión o la transformación que le permitirá a la persona alcanzar sus verdaderos objetivos. Y ahí hay que ser radical. Yo trabajo con Fernando Velasteguín, que ha sido 16 años seguidos campeón del mundo de pádel, que es una de mis aficiones también, el pádel, ¿no? Y desde hace un año y medio trabajamos desde Regenera Élite con Vela. Y cuando estoy con él, realmente te das cuenta de, vale, sí, aparte de tener un cerebro privilegiado, una técnica brutal, pero es que lo hace todo al 100%. Todos los procesos de recuperación, todo lo que le digo de alimentación, no me pone excusas en nada, toda la preparación física que le pone el preparador no pone excusas de nada, no se escaquea ningún día de nada. Vale, entonces mi pregunta es, tú que quieres llegar al top 10 de pádel, que seguramente no tienes el cerebro ni la calidad de él, y me dices que solo quieres hacer la alimentación un 80%, cuando él la hace el 100% sin rechistar. Entonces, no seas radical, o sí, proporcionalidad en las medidas que tomas en relación al objetivo que quieres alcanzar. Ujú. Muy bien. Si te parece, David, vamos a la parte final de la entrevista, que Venga, tenía que enfocarla de un punto de vista más personal. Y también aprovecharemos porque tenemos algunas preguntas que nos han hecho y me gustaría trasladártelas. aquí Irene pone cosas, hablando de cosas de personal. Irene interviniendo por aquí, porque es el mejor. Muchas gracias, cariño. Irene Fernández, mujer de David Vargas, también una crack y la tendremos en un mes también en saludintegrativa.tv. Vamos a una pregunta que tenemos desde el principio y nos dicen, ¿puede inactivarse la esclerosis múltiple, David? ¿Cómo? Puede ¿Puede inactivarse? inactivarse. A ver, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que puede cursar de forma recurrente o a brotes. Si es a brotes, se puede intervenir de tal modo que se evite la reaparición de brotes a través de la medicina funcional, el estilo de vida y la psiconeuroinmunología. Si es recurrente, ahí es mucho más complejo, deben haber intervenciones farmacológicas y la verdad que el pronóstico es mucho peor. Entonces, en todas las enfermedades autoinmunes hay que entender en profundidad si se ha superado el punto de no retorno. Por ejemplo, un Hashimoto. Pues si es un Hashimoto que acaba de debutar con unos anticuerpos bajos, pues se pueden revertir y llegar a normalizar la función tiroidea sin necesidad de fármacos. Pero estamos hablando de un Hashimoto de 5 años de evolución con anticuerpos a 500, 600, 1000. Bueno, podemos mejorar, podemos complementar el tratamiento farmacológico, pero es indispensable la suma de los fármacos, del abordaje convencional con el abordaje de psiconeuroinmunología. Eso es importantísimo. Déjame que conteste aquí a Verónica, que Sí. dice, quiero estudiar el máster de PNI, pero veo algunos con créditos, otros no, etcétera. ¿Cómo elegir el mejor? Imagino que miras el vuestro, pero por favor, convénceme de por qué. Tengo un lío. A ver, yo lo que te diría es que, en primer lugar, ¿qué es lo que estás buscando en la formación? ¿Estás buscando créditos? No te formes con nosotros. Nosotros, como ya he explicado antes, hemos trabajado con universidades durante 17 años y ahora hemos decidido centrarnos 100% en lo que tú vas a sacar provecho para trabajar en tu clínica con tus pacientes. Centrarnos 100% en darte recursos desde el primer día para que puedas utilizarlos en tu clínica y centrarnos 100% en herramientas que van a ser útiles para resolver los síntomas de los pacientes. Entonces, ¿quieres créditos? Nosotros no somos la escuela. Ahora, ¿quieres la formación más ordenada, con más experiencia también? Los profesores, todos los profesores se dedican profesionalmente a la psiconeuroinmunología. No es un conglomerado de cojo profesores de aquí y de allí y uno me habla del omega 3 y me dice esto y después me viene otro y me repite lo mismo y después me viene otro y me dice lo contrario de lo que me han dicho antes. No. Yo he trabajado muchos años en formación continuada y sé lo difícil que es hacer un buen máster y para eso hay que tener un hilo argumental que permita al alumno incorporar el conocimiento, procesar ese conocimiento de un modo gradual y para ello se necesita que exista no quiero créditos, lo que menos. Quiero, al pasar consulta, tengo esos registros, hacer el protocolo adecuado. Vale, pues entonces es lo que estamos hablando. Si tú lo que quieres son herramientas y lo que quieres de verdad es eso, necesitas que haya una estructura, y para eso no te digo que hagas el nuestro, te digo lo que yo haría como alumno, y a partir de aquí mira el nuestro y los demás.
Deben tener una estructura que haya un hilo conductor, que no sea un conglomerado de información que tú cuando acabes tengas que ser la que lo descifres. No, cuando tú compras una formación es para que los profesores te descifren el contenido de los estudios científicos y lo puedas utilizar en tu consulta. Eso uno. Y la otra, porque somos la única escuela que tenemos una metodología del proceso diagnóstico, que yo mismo diseñé una metodología de 8 pasos que sirve para poder entender en profundidad la biología, los mecanismos de fisiología y volcarlos en el marco de la vida de los pacientes, ofreciendo diagnósticos personalizados y no en forma de protocolos y que de verdad ofrezcan resultados en nuestros pacientes. Entonces, esos serían los dos motivos. Yo te invitaría a que eches un vistazo a todos, que veas cuál es el que tiene la mejor estructura, el mejor hilo argumental y con lo que tú no vas a tener que descifrar los contenidos, sino que se te van a dar descifrados para que puedas de verdad ayudar a tus pacientes. Vaya speech de venta, pero bueno, no es de venta, es que es la verdad. No, os invito a que echéis un vistazo y comparéis en base a lo que os acabo de decir. Veréis que realmente no se puede comparar, es así. Yo en mi caso, el máster de PNI no lo he hecho porque... Porque eres periodista. Porque soy periodista. Sí que he tenido la oportunidad de leer este libro, Si quieres tomar pastillas, toma decisiones, y le decía el otro día a David que, como dice ahora, es un libro que incluye estructura, metodología, rigurosidad. En este caso, no está pensado únicamente para profesionales de la salud, sino que está pensado para un público general y, por tanto, el lenguaje, afortunadamente para mí, es muy cercano y eso me ha permitido entender muchos de los casos que explicas. Entiendo que en el máster de PNI posiblemente se va a utilizar un lenguaje mucho más No, científico. claro, ahí es un poco, es otro nivel, pero bueno, Claro. cada cosa tiene su momento. Las redes tienen su lenguaje, los libros tienen el suyo y un máster tiene el suyo, obviamente. Está claro. Seguimos con las preguntas. Vanessa Vallet nos dice, ¿se podría no utilizar ningún tipo de suplemento si se lleva una buena alimentación? Sí, yo Ujú. lo hago. Yo no tomo suplementos. Los Muy bien. suplementos, realmente, la gente cree que la PNI es tomar un montón de suplementos y hacer un montón de analíticas. No, eso no es así. Los suplementos hay que escoger los necesarios cuando son necesarios. Menos es más en este caso. Y lo mismo con las analíticas. Dice, y en deportistas también. Si estamos hablando de deportistas de élite, donde los tiempos de recuperación son más escasos porque se suman muchas competiciones, entonces ahí sí que vamos a utilizar suplementos estratégicos para, de ese modo, poder conseguir que haya el recovery suficiente para poder afrontar la siguiente competición. Pero, claro, no sé el nivel de deportista que es la hija de esta chica, pero en mi caso yo hago deporte 5 o 6 sesiones semanales y no tomo ningún tipo de suplemento, alimentación, buen descanso, vida sin estrés y absolutamente sin ningún problema. Irene pregunta, Irene en este caso no tu mujer, otra Irene, ¿por qué se inflama la barriga cada día como un globo? ¿Podrías decirme algún motivo? Habría que hacer el proceso diagnóstico para poder identificar exactamente qué es lo que está pasando en tu aparato digestivo y qué es cómo se casa eso con tu conducta diaria a nivel de alimentación y vida en general y de ese modo tener un diagnóstico personalizado. Si no te contestara esto, que es lo que tengo que contestar de forma protocolaria y es lo que le enseño a mis alumnos que contesten de forma protocolaria cuando les preguntan sobre pacientes, si no te contestara esto, primero, estaría haciendo show, no terapia de verdad. Y segundo, el diagnóstico no, sería absolutamente especulativo y no te estaría ayudando ni a ti ni a mí. Pregunta Kiara Clara, ¿intolerancias, más SIBO, más disbiosis, más permeabilidad intestinal? Todo el ¿Qué se puede cóctel. hacer para no empeorar cuando empiezas el ciclo menstrual? Dice que cada vez Ostras. que viene la menstruación su cuerpo se resetea y vuelve a empeorar. A ver, el tema es que el momento de la menstruación, de la descamación del endometrio, es un estadio inflamatorio, fisiológico, pero inflamatorio. Y el problema es cuando el vaso ya está medio lleno. Entonces, si el vaso estuviera vacío, pues la inflamación subiría al vaso y no se desbordaría. El problema es que cuando el vaso ya está medio lleno y le sumamos la menstruación, tenemos el vaso que se desborda. Entonces, las chicas sufren multitud de problemas. Ahí lo que habría que hacer es resolver las disfunciones de base para poder afrontar esa
esa inflamación fisiológica sin aparición de sintomatología. Muy bien. Elaine, ¿el hipotiroidismo se puede controlar con fármacos? Depende. Depende. Hay hipotiroidismo funcional, primario, hay hipotiroidismo secundario, hay hipotiroidismo de tipo autoinmune. El más habitual es el hipotiroidismo de tipo autoinmune, el Hashimoto, y normalmente se utiliza hormona tiroidea, Eutirox, normalmente. Pero es lo que he dicho antes, depende de si lo coges pronto, sin que haya unos niveles de anticuerpos elevados. Puedes incluso normalizarlo con estilo de vida, con alimentación y sin necesidad de tomar fármacos. Si lo coges más avanzado, pues seguramente será necesario la combinación de estilo de vida y hormona tiroidea. Ujú. Y vamos ya acabando con las preguntas. Suplementación para tratar una disbiosis de metano. Hago ayuno intermitente, no como lácteos, ni gluten, ni azúcar. Vale, pues aquí lo que te diría es que no sé si pudiste ver el Máximo Meridio FM, ¿no? Pues lo que te diría es no sé si pudiste ver el Summit del SIBO que hicimos en diciembre, porque habían creo que 15 ponencias y en esas 15 ponencias se explicaban todos los mecanismos que podían dar lugar a un SIBO. Por ejemplo, en mi ponencia hablaba de cómo el sistema nervioso entérico facilitaba la hiperactividad del sistema inmune y eso desordenaba la microbiota favoreciendo una colonización por microorganismos, ya sean arqueas que favorecen el metano o otras que den otro tipo de síntomas. Otras pueden ser alteraciones a nivel del estómago, otras pueden ser alteraciones a nivel del páncreas exocrino, otras pueden ser a nivel de la microbiota por una disbiosis de base. Entonces, quizá lo que haría es invitarte claro, no puedes ver el Summit de SIBO. Bueno, sí, tenemos el Prime, pones regeneraprime.com, Prime como eDreams Prime, pues regeneraprime.com y por 59 euros al año puedes ver todos los summits que hemos hecho, el de microbiota, el de oncología, el del COVID, el del SIBO, el Congreso de Salud Hormonal de la Mujer y también tendremos este de fertilidad. O sea que te invitaría a que pudieras ver esas 15 ponencias. Eso o pedir hora en alguna clínica con un profesional que pueda identificar de forma concreta qué es lo que te pasa. Tenemos otra pregunta de máster, en este caso de México, David. Nos preguntan si habrá máster presencial, habrá otras ediciones del máster este año. Sí, a ver, siempre a nivel online sale una edición en primavera y una edición en otoño. Y eso se va a seguir haciendo. Y la edición de primavera se cierra las matrículas el 12 de abril. O sea que os queda un mes para apuntaros a los que no os hayáis apuntado. Y en otoño, pues no lo sé, pero creo que será a final de septiembre. Aparte de eso, esperemos que la situación del COVID nos permita abrir también el máster presencial, tanto en Barcelona como en Madrid, y eso será en otoño, en octubre. O sea que esperemos que la situación lo permita y podamos volver a disfrutar de la vida normal y también de formarnos presencialmente, que es una experiencia muy bonita. Ujú. Y ya creo que será la última. ¿Un hipotiroidismo subclínico podría no llegar a Hashimoto o a largo plazo siempre llegaría a serlo? Depende, ¿hay anticuerpos o no hay anticuerpos? La litus. ¿Te han salido anticuerpos positivos? TPO, antitiroglobulina. ¿Te ha salido eso positivo? Vamos a ver qué responde y continuamos. Y ahora sí, iríamos finalizando la entrevista. Quería hacerlo de una forma muy personal, porque también al final del libro hablas de la familia de origen y hablas de cómo la familia de origen y cómo tu entorno y quien no es tu entorno va a afrontar los cambios que tú hagas en tu vida, en tu alimentación, en tus hábitos de vida, etcétera, etcétera. Y en este caso, David y yo somos familia. De hecho, yo soy el primo de David, mayor que David, pues lo conozco desde que nació. Y Sí, me es lo gusta que tiene ser es lo que tiene ser mayor. Si fuera al revés, no. si fuera al revés, no. Me gustaría que explicaras esto, David, porque dices, cuando empiezas a hacer cambios en tu vida, va a haber personas de tu entorno que no lo van a entender. Algunas sí y otras no, ¿vale? Y Eso de es. hecho explicas cómo cambios radicales en tu alimentación o, bueno, o importantes, pues hay personas que te van a decir, pero estás loco, ¿qué estás haciendo? O el caso del ayuno intermitente. Y dices una frase incluso que me ha sorprendido porque dices, en el caso incluso de tu familia, bueno, puede que te alejes de personas de tu familia. Y he pensado,
No, Vamos a no, ver. no, no. A ver, lo explico. En mi caso no ha sido así, la verdad. Ah, esto obedece a lo siguiente. Cada vez que nosotros nos transformamos como persona, el hecho de transformarme yo está modificando un 50% de todas las relaciones que tengo en mi vida, ¿no? Si yo me transformo, estoy transformando el 50% de cualquier relación de mi vida. Eso lo que provoca, por ejemplo, en amistades o en compañeros de trabajo o en familias, es que te vean diferente. Y entonces las personas que te quieran bien entenderán que tú puedas irte transformando a lo largo del camino y os iréis amoldando y generando adaptaciones sin que eso signifique pues un problema. Pero es verdad que a veces hay relaciones tóxicas o familias en las que hay relaciones tóxicas. Yo por suerte tengo la suerte de una familia súper fácil y agradable, ¿no? Tanto pues con mis hermanas, como con mis padres, como mis primos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues si uno cambia, pues alegría, cambia y ya está. Lo que suele pasar es lo siguiente, cada vez que hay una innovación, imagínate ahora, por ejemplo, los que no te conocen, ¿no? Hay una innovación, el ayuno intermitente, por ejemplo. Pues los tres episodios que se van a dar de forma sistemática es lo primero, se van a reír de ti. Ahora este no come antes de hacer deporte, te vas a desmayar, jajaja, se van a reír de ti. Si tú persistes porque lo entiendes que tiene sentido y te encaja y has notado beneficios, ¿qué es lo segundo que va a pasar? Que te van a atacar. Esos que se han reído de ti empiezan a decir, eso que haces es peligroso, mira que si los niños te ven, la gente se puede enfermar, entonces empiezan a atacarte. Si tú persistes, porque dices, me continúa funcionando, me continúa encajando, ¿qué es lo tercero que pasará? Que te vendrán a preguntar o te imitarán. Entonces te dirán, oye, que mi novia que tiene ese problema, no sé si eso que tú haces, si le podría venir bien. Entonces esa es la secuencia. Primero se ríen, después te atacan y después te imitan. Eso es lo normal. Eso lo hacen todas las personas. Los de fuera lo hacen más a saco y los de dentro con más cariño, pero también lo hacen. Porque al final, cuando tú dejas de comer pan, tu madre te puede preguntar, ah, que el pan es malo, ¿no? Pues yo toda la vida criándote con pan y ahora me vas a decir tú que el pan es malo y que te estaba haciendo mal para ti. No, mamá, cariño, si yo no te estoy diciendo que me haga mal, lo único que pues estoy buscando algo pues que me haga más bien todavía, ¿no? Entonces, pues si tu madre es flexible y se toma las cosas bien, como es mi caso, pues nada, mi madre cuando voy a comer a su casa, igual que a mis hijos, pues no les pone pan, respeta lo que nosotros comemos y se lo agradecemos muchísimo, ¿no? Pero hay madres que son más cabronas, esa es la verdad. Yo tengo la suerte de que no es mi caso, de que nos respetan muchísimo, que nos ayudan un huevo y que pues con mis hijos nos lo ponen fácil. Pero hay madres que son más cabronas y entonces cuando les dejan, por ejemplo, los nietos, intenten comer pan, que vuestros padres están tontos, ¿no? Claro, entonces esas cosas son las resistencias del entorno que hay que ir gestionando cada vez que nosotros nos transformamos, porque cada vez que nosotros damos un paso hacia una evolución personal es una transformación y nuestro entorno va a tener que adaptarse a esas transformaciones. Yo, por ejemplo, con los amigos de la infancia, que tengo buena relación, si me los encuentro, pues, ¿qué tal? Muy bien. Pero mis transformaciones a nivel profesional, intelectual y personal han provocado que pues ya no mantenga prácticamente una relación diaria como la que mantenía años atrás. Y ellos son personas fantásticas y yo también. Pero mis transformaciones y las suyas nos han alejado, mientras que me he acercado a otras personas pues que a lo mejor hace solo un año que las conozco y tengo un vínculo mucho mayor. A eso es a lo que me refiero. Muy bien. La Litus dice que 5.000 y TSH normal en relación a la última pregunta. 5.000 los anticuerpos, supongo que los TPO o antitiroglobulina. Pues cuando los anticuerpos salen positivos ya hay Hashimoto, porque Hashimoto es una tiroiditis, es decir, una inflamación. Después que haya hipotiroiditis o no, es decir, que la TSH te salga alta o no, es lo que te va a determinar si hay hipofunción. Pero lo que marca la autoinmunidad es la itis. Entonces, tiroiditis, anticuerpos que están atacando la tiroides ya generan tiroiditis. Y lo que marca la hipo es la TSH. Entonces, si ya tienes tiroiditis de Hashimoto porque tienes 5.000 de anticuerpos,
pues ya lo tienes. Es así. La pregunta es, ¿eso va a acabar desembocando en hipo? Pues si se mantiene en el tiempo, casi seguro que sí. Habría que tocar lo que se pudiera para reducir esos anticuerpos y de ese modo evitar que la TSH suba. Ujú. Nos preguntaban aquí acerca de Xavi, nuestro Xavi Cañellas, es uno de los profesores del máster. También hemos tenido la oportunidad de ver la semana pasada un evento de él acerca de Hackea tu salud y diferentes eventos en YouTube. Recordemos que los socios de David en Regenera son Xavi Cañellas, Néstor Sánchez, Carlos Pérez. También en un futuro esperamos tenerlos también en saludintegrativa.tv. Y ahora sí, David, nos vamos despidiendo. Cómo no, volviendo a mostrar la portada de Si no quieres tomar pastillas, toma decisiones. Un libro estupendo basado 100% en psiconeuroinmunología clínica que podéis tener entrando al perfil de David o entrando al perfil de Salud Integrativa. Ha sido un auténtico placer, David. Hacía mucho tiempo que no hacía de periodista, la verdad. Pues la verdad que se te da bien, ¿eh? Tendrías que retomarlo. Vamos Ha a estado hacerlo muy bien, con ha sido muy agradable y también las preguntas muy buenas. Muchas gracias a todos los que habéis preguntado. Y nada, iré siguiendo el canal, todas las entrevistas que vais haciendo todos los profesionales de salud, que seguro que aportarás un valor brutal. Seguro que sí. La semana que viene, David, tenemos a Sari Arponen. La doctora Sari Arponen, una super crack, que ha hecho ahora el El- libro de La microbiota es idiota o algo así, ¿no? Creo que es es, la, sí, sí. es la microbiota, idiota. Ah, es la microbiota, idiota. Vale, pues así. Sí, sí, La muy semana buena, que viene Sari. hablamos con ella. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo Gracias a y ti. muy interesante todo lo que hemos escuchado.